La mañana de Juan Domingo. Doctor, nos quedamos muy impresionados el otro día que lo escuchamos dando una charla en la biblioteca sobre el juicio que usted tuvo que hacerse cargo, digamos, del proceso respecto del caso Ford y su rol en la dictadura genocida, digamos. Me gustaría, si usted se anima a hacer una especie de extracto en qué consistió para que la audiencia y los compañeros lo tengan claro. Cierto, el lunes pasado nos dimos cita allí en la biblioteca. Ustedes me invitaron amablemente y yo respondí al convite a propósito de algunos pronunciamientos, no el único, pero quizá el más importante, que fue esta sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación Penal que integro en la causa Ford. En la causa Ford, además de consagrarse algunos estándares de atribución criminal a los directivos de la empresa por delitos contra la humanidad, es interesante ver cómo reúne algunos otros niveles de análisis. En definitiva, decíamos la otra noche que todo reconduce al germen de un modelo exportador de carácter excluyente y hasta genocida, como se verificó en nuestra historia, frente a otro democrático sustitutivo de importaciones que se maneja en términos de inclusión. ¿Y esto por qué? Porque en primer término no hay que olvidar que el 70% de aquellas denuncias radicadas ante la CONADEP, ya desde los albores, desde la democracia embrionaria, el 70% fueron de detenidos y desaparecidos trabajadores, ¿no? Y el caso Ford se inscribe dentro de ese marco referencial que, desde mi punto de vista, y así lo planteo en algunos pasajes de mi voto, en el sufragio que pronuncié, en esta idea, ¿no? O sea, ¿por qué trabajadores y por qué gremialistas, dentro de los millares de detenidos, desaparecidos, en la última dictadura, cívico, decimos siempre cívico-militar, fueron destinatarios de la represión ilegal? Yo lo interrumpo un segundo, doctor, Sí. para simplificar, para incluir una síntesis mía para que esté más empatado con la gente en general. La idea que nos esclareció el otro día, nos pareció por lo menos, es que en la dictadura había una conducción superior de los empresarios en defensa de sus intereses, para lo cual utilizaron al ejército y a los sectores de inteligencia disponibles para el control, digamos, de los delegados obreros, de las personas que luchaban por sus derechos, qué sé yo, y para que se los exterminara. Incluso, me imagino yo, no lo dijo usted, que las empresas harían, las áreas de personal de las empresas harían una lista de aquellos que eran más difíciles en defensa de derechos y que estaban en algunos movimientos de huelga o de falta de colaboración en determinados momentos en la búsqueda de mejores condiciones salariales o lo que fuera, y que entonces las empresas estuvieron de alguna forma en el comando de la represión, sabiendo además qué es lo que pasaba a cada uno de los detenidos, que desaparecían de sus hogares, que bueno, eran torturados, se suponía, y algunos no aparecían más, que estaban muertos. Quiero decir que todo esto que dije es mío, digamos. Un poco lo que me quedó como idea
que no fueron los militares los que hicieron todo la elucubración de este sistema de desaparición de personas, de asesinato, de tortura, sino el precio por seguir condiciones generales marcadas por las empresas de bajar sus costos de producción y controlar el movimiento económico del país. Y sí, efectivamente ese es un costado, ese es un perfil de análisis del fenómeno, aunque sin caer en reduccionismo, porque en definitiva hablamos también de una multifactoriedad, ¿no? Sí, En la claro. Argentina arrastra cierta tradición pretorianista, dijimos, también cierto desapego institucional democrático, y en ese marco se inserta este factor que sin duda es determinante, porque está claro que la pata civil, como se denomina tantas veces, que integra a empresarios, a funcionarios, intelectuales, etcétera, no acompaña, sino que integra el golpe de Estado. Es consustancial. Y muchos cómplices civiles son, perdón, fueron y aún en la actualidad son beneficiarios de ese modelo. Luego, está claro que, salvo un burdo entendimiento de, de lo que fue el golpe, el asalto al poder y el quiebre institucional, más la represión que constituye en términos estrictamente, digo, técnico-dogmáticos, desde el punto de vista penal, un genocidio, sería, eh, digo, burdo entender que se trata solo de la obra de un conjunto de locos, carniceros, desviados por su afán de poder, con el propósito de un exterminio que no guardaba ningún sentido. Y en verdad el sentido es obvio. O sea, el modelo entonces requería, y así ustedes también lo evaluaron en complemento en el análisis del otro día, aún requiere, decían, creo yo, la eliminación de por lo menos un tercio de trabajadores con derechos sociales. Este, y ese es el antagonismo, ese es el punto digamos, de confrontación, de choque entre dos matrices, ¿no? Que en verdad se puede reconducir como esa obstinación que tienen algunos sectores de la Argentina de impedir el derecho humano al desarrollo, diría, y la descalificación permanente, casi en términos de satanización, de lo que se debe llamar populismo, así vagamente, que en verdad todo reconduce, y así lo hicieron saber ustedes, como complemento, en últimas, al peronismo. Y ese régimen, ¿no? Lo conocido entre el 76 y 83, lo que logró, lo que pretendió y en alguna medida conquistó, fue, en definitiva, pugnar por desmontar toda progresividad social, ¿no? El reconocimiento de los derechos, fundamentalmente en el plano, en el terreno de los derechos económicos sociales, y fundamentalmente fue el desmontar, el desmantelar toda la legislación protectiva en materia de derechos laborales. Y hay a veces tanto, como se evidencia, un corsi y recorsi, ¿no? Casi un continuum entre tanto que tuvo aquel proyecto, aquel modelo, con expresiones que reverdecen e inclusive permanecen hasta los días que corren. ¿Qué es lo que la Cámara sentenció finalmente en el juicio a Ford? El Tribunal Oral Federal, que tomó intervención durante el debate, estrictamente durante el juicio, donde se produce la prueba, en definitiva, los testimonios, la documental, las pericias, arribó por unanimidad a la condena a penas de prisión grave,
respecto de, entre otros, dos directivos jerárquicos de la firma. En el caso, el director de seguridad y en otro caso, el gerente de producción. Um, lo que le cupo a la Cámara de Casación que integro es la revisión, o sea, el reexamen de el apego a la ley, en definitiva la corrección en términos jurídicos de ese fallo, si en verdad ese fallo se ajustaba a derecho. Y por cierto, también ratificamos, en este caso solo por mayoría, había precedido de la unanimidad, o sea, 3 colegas jueces habían dictado esas condenas, y en el caso nuestro fue 2-1, la condena todavía no aparece ratificada por la última instancia judicial del país, que es el máximo tribunal de la nación, la Corte Suprema. Esta sentencia está impugnada y todavía a la fecha no se conoce el desenlace en la interpretación que pueda hacer la Corte. Pero la Cámara de Casación que integro, tanto como el tribunal, le atribuyeron responsabilidad y condenaron no solo a autores materiales de esos hechos, sino también a aquellos directivos de la propia firma. Es importante esto porque de algún modo el caso tuvo notoriedad, bastante impacto en el exterior. Es una firma multinacional, por cierto. Estuvo durante tantos años aletargado todo este proceso, la causa no avanzaba, no progresaba, definitivamente tuvo lugar esta sentencia. Eh, Habrá que conocer, insisto, luego cuál será en este derrotero el desenlace, el resultado, en función de la intervención de la Corte. Pero las sanciones que se Ricardo, impusieron fueron muy graves, y además quiero rescatar una cosa: la causa está caratulada porque son distintos legajos, distintos expedientes. La causa está caratulada Riveros. Ustedes saben que hace escasas horas falleció este ex general del ejército, justo con la conmemoración de la fecha patria del 25 de mayo. Lamentablemente se llevó hacia otro destino lo que podría haber sido el dato, la revelación de alguna información destinada a aclarar, a conocer la verdad de muchos hechos, y en particular también la afiliación de tantos de aquellos que hoy todavía ven burlado, negado su derecho a la identidad. Ricardo Plazaola quiere hacerle una pregunta, doctor. Sí, Slotar, quería hacerle dos preguntas en uno, digamos. Se observa en general que hay pocas mujeres en el ámbito judicial. No sé si esto es relativo, es absoluto, pero que hay falta de ampliación en los cuerpos y en los cargos, sobre todo en los más importantes. De hecho, en la Corte Suprema no hay mujeres. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión tiene que ver con el Poder Judicial en sí, que actualmente se conforma de acuerdo a una presentación del Poder Ejecutivo, o sea, los jueces se eligen mediante propuestas del Ejecutivo y aprobación del Senado, ¿verdad? Esto está sospechado de manejos y de contubernios. Digo yo, ¿hay alguna posibilidad de estudiar o de contemplar un cambio en la designación y en la aprobación de estos jueces? Por ejemplo, hay un sistema de elección popular en otros países. ¿Qué opinión tiene usted sobre este aspecto del problema judicial? Sí, empiezo por la segunda, que más de lo general a lo particular, a propósito del mecanismo. Bien se conoce que el mecanismo actual, con excepción de los jueces de la Corte, que son nominados por el Ejecutivo, que requieren la aprobación del Senado con una mayoría calificada, o sea, 48 miembros del 72, si acaso fuesen todos, a sentarse a la sesión. De modo entonces que eso garantiza de algún modo un amplio respaldo, una fuerte legitimidad para aquel que llegue a la Corte Suprema. Uh-huh. Desde la Corte hacia el resto de los tribunales, el mecanismo
es a través del Consejo de la Magistratura. Hay un momento técnico y otro político. El momento técnico es que hay que sortear una serie de obstáculos en el casting a propósito de conocer cuáles son las capacidades, las aptitudes que reúnan los o las candidatas, y el momento político que, por cierto, también con una terna vinculante, amerita la actuación del Ejecutivo y también del Senado de la Nación, aunque en este caso con mayoría simple, o sea, mitad más uno. El modelo, desde luego, es perfectible. Yo creo que requiere algunos acondicionamientos o reacondicionamientos, porque del 94 hasta la fecha, ¿verdad?, se evidencian algunos déficits que tienen que ser saneados. Pero aún así, aún desde esa perspectiva, creo que es infinitamente mejor a lo que se conocía en anterioridad. O sea, con solo la actuación del poder político sin siquiera previamente un requisito del orden técnico, que es superar, por cierto, ese mínimo, ¿no?, del piso que exige la capacidad, la condición que tiene que reunir el juez, en todo sentido, y luego dejar librado esto a instancias del Ejecutivo de turno con las mayorías que acompañen en el Congreso. De modo entonces que este establecimiento de este modelo de cruce, ¿no?, de frenos y contrapesos dentro del Consejo, luego del poder político, me parece que garantiza cierta cuota de pluralidad, de modo de entender el derecho desde una forma un poquito más heterogénea, más compleja, como el fenómeno es en sí mismo. Respecto a lo segundo, Sí, sí, no, y respecto a lo segundo, claro, y ahí me detengo porque tiene que ver con el pluralismo y la visión que se tenga del Estado, del derecho y de la sociedad a partir de la óptica que reúna un hombre o una mujer. Desde esa perspectiva, creo que todos absolutamente coincidimos que es inaceptable la situación de la mujer dentro del Poder Judicial. Digo esto porque, en definitiva, tantas veces los estudios revelan esta idea del techo de cristal que no se rompe. ¿Por qué en la base de la pirámide existe un numeroso componente del orden femenino y, sin embargo, cuando se acceden a los cargos de jerarquía, terminan siendo desplazadas? La Argentina es el único país, el único, del continente, y si se incluye también España y Portugal, de Hispanoamérica, es un estudio bastante conocido de parte de la SLAM, que no reúne en su máximo tribunal, o sea, en la corte o tribunal equivalente dentro de la estructura judicial, a siquiera una sola mujer. De modo, entonces, eso tiene que ser remediado, pero remediado en forma inmediata, porque es inaceptable que en el estado de cosas de la Argentina y la evolución que guarda el derecho, por lo menos en la región y el mundo, esto pueda suceder. De modo que hay que pregar para que no solo exista una como reclamo, sino quizás la mayoría de mujeres en la Corte. Recuerdo, sí, acaso la impronta del expresidente Néstor Kirchner cuando tomó la conducción del Estado y promovió el acceso de dos ministras, dos juezas a la Corte Suprema, que fue auténticamente transformador, creo. una pregunta del ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, el querido Luis Hipólito Alem, le quiere hacer esta pregunta. Sí. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Dos cosas. Una, primero, una anécdota. Cuando me tocó ser ministro de Justicia y Seguridad en la intervención federal a Santiago, había que designar al máximo tribunal de la provincia. Yo nombré 4 mujeres y un solo varón. La segunda es respecto a lo que dice la Constitución acerca de la composición del Consejo de la Magistratura. La Constitución solo habla de un equilibrio entre los representantes, pero en ningún punto dice que todos deban ser abogados. Sin embargo, por alguna curiosa interpretación de la Corte, aquellos que no fueron abogados fueron excluidos. Entiendo que los que son representantes de los jueces y de los abogados deban serlo, pero de los sectores académicos, de los representantes del Ejecutivo y del Legislativo, no habría ningún impedimento constitucional. Corregime si estoy en un error. Querido Luis, un gusto escucharte, como siempre. No, por cierto, yo coincido en absoluto con tu punto de vista. Lamentablemente, en algún momento, cuando se
promovió una reforma, una transformación, cuanto menos del estamento científico, académico, en el orden judicial a través de lo que se había dado a llamar Ley de Democratización de la Justicia. Ese proceso fue obturado por una sentencia de la Corte con la honrosa disidencia del juez Zaffaroni. Por cierto que yo coincido con esa perspectiva, la exclusión del togado respecto de aquel estamento que no así lo reclame expresamente la Constitución. Lamentablemente la ley de infradesarrollo, la que legisla, en definitiva, ese patrón del orden constitucional, no fue suficientemente explícita ni clara, de modo que deja lugar, margen a la interpretación que se cierra, como bien sabemos, judicialmente. Y judicialmente habló la Corte. Y la Corte ensaya esta suerte de, diría, restricción de un mandarinato, si se permite, porque en definitiva parecería ser que solo los abogados son aquellos únicos facultados, habilitados como para entender acerca de la cuestión judicial. Y parafraseando a algún autor, en definitiva, así como la guerra es tan importante como para que solo quede en manos de los militares, yo creo que la justicia, en términos absolutos, y también relativos en la aplicación de un caso concreto, es tanto más importante para que quede solo en manos de los abogados. Doctor, una última consideración abierta, por supuesto. Le agradecemos mucho los criterios y la experiencia compartida del caso Ford, porque me parece que los militares estaban encantados que los grandes empresarios y los grandes ejecutivos se acercaran a ellos y establecieran algún vínculo social, económico, ideológico, pero creo que más bien esas generaciones de militares, salvo el caso de López Ofrán, que sí estaba ligado a la élite de la oligarquía, los demás fueron los que ejecutaron robarle a los compañeros que después desaparecieron o fueron asesinados y torturados el televisor, la heladera, no sé, aparecían casas vendiendo televisores usados en cuotas, como en la zona sur del conurbano. Es decir, también muchos empresarios chicos que vieron amenazado su vida o la de su familia si no vendían en precio vil o se cedían en condiciones de casi un robo en su empresa para que algún hombre puesto por los militares se hiciera cargo y con eso sus ganancias. Pero gracias a su experiencia y a su aporte, porque también eso es un compromiso con la sociedad, pudiéramos ver que más allá de toda la cuestión lamentable por supuesto, hubiera un grupo de lógica empresaria que fuera parte de la defensa de un sistema que para ellos era democrático, pero para el resto de la sociedad es solamente el gobierno de una élite económico-social, ¿no? Después López Ofrag estuvo armando una empresa para vender el sistema de tortura y muerte a otros países, así que tampoco tenía una nobleza muy destacada, ¿no? Es cierto, sí, analizamos la situación de Asindar, ¿no? Es decir, un curso, es el juicio que está en desarrollo. Por cierto que en el caso Ford se evidencia esa matriz, pero no es el único. Habíamos hablado también de la situación de Mercedes-Benz, aunque en una etapa también todavía incipiente, porque recién aparece elevado a juicio. Luego el caso de la Veloz del Norte, ya no de multinacionales, de firmas transnacionales, sino de empresas locales. El caso también del Eresma, el caso de otro caso paradigmático. A mí me ocupó intervenir en el
llamado grupo, la causa de la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Que tenía por principal responsable a Echevarne, y ahí aparece el grupo Ascuénaga, ¿no? Como una referencia también ineludible en el tratamiento del caso. De modo que esa es la proyección que para mí tiene el análisis del, si permiten, terrorismo corporativo, ¿no? En la represión ilegal, porque la dictadura tiene ese costado que también fue económico y financiera. Eh, por cierto, ese es un factor no excluyente, insisto, no excluyente, pero que revela definitivamente la existencia de esos modelos en pugna, que lamentablemente en algunos aspectos se reeditan y proyectan consecuencias hasta la actualidad.